Bien, buenas tardes a todas y a todos. Vamos a comenzar, ya que estamos la mayoría de las personas inscriptas, siendo las 4:05, vamos a comenzar. Bueno, en el día de la fecha tenemos el placer y el agrado de contar con la presencia del doctor Fernando Benavides, con la magíster Florencia Rivera y con el máster Raúl García, como parte del proyecto Matriz Ocupación, Exposición del Hospital del Mar, MOEX Mar, compuesto por médicos del trabajo, técnicos superiores en prevención de riesgos laborales, investigadores especialistas de CISAL, UPF Mar. eh, en este seminario, el día de la fecha, nos van a presentar la matriz empleo-exposición, que es una herramienta que han utilizado para cruzar datos de exposición a determinados riesgos laborales con grupos homogéneos de exposición. Bueno, les cedo la palabra y gracias a todas y a todos por participar. Les pedimos que por favor, si pueden apagar sus micrófonos, sé que la mayoría lo hacen, pero para que quede lo mejor posible. Gracias y gracias por escuchar. Gracias, Noelia. Buenas tardes a todos. Efectivamente, esto es un proyecto desarrollado entre el Servicio de Salud Laboral del Hospital del Mar y el Centro de Investigación de Salud Laboral de la Universidad Pompeu Fabra, y que ha contado con el apoyo del Instituto Català de Seguridad y Salud Laboral del Departamento de Empresa y Treball de la Generalitat de Cataluña. Lo que vamos a presentar es un proyecto piloto en el que han participado tanto miembros del Servicio de Salud Laboral como de CISAL, y de la que vamos a hablar Raúl García, Flor Rivera y yo mismo, en nombre del resto. Siguiente, por favor. Una matriz no es más que el cruce de dos variables, la variable lugar de trabajo, ocupación, en las filas, y en las columnas las exposiciones a los riesgos laborales. Vas pasando, por favor, Flor. Por lo tanto, es una herramienta que relaciona información disponible acerca de las exposiciones a las que están expuestas las personas que están en ese lugar de trabajo o en esa ocupación. Y está basada en la mejor información disponible, tanto cuantitativa como cualitativa, que se obtiene de manera rutinaria o expresamente ad hoc para evaluar los riesgos laborales de esa empresa, de esos lugares de trabajo. Y una vez tenemos esa clasificación, pues hay que asignarle a cada exposición, a cada grupo de ocupación o lugar de trabajo, la intensidad con la que está presente esa exposición, tanto baja, moderada, elevada o no exposición. Y esto permite calcular las prevalencias de exposición, que no es más que el lugar de prevalencia de enfermedad, el cociente entre las personas que están expuestas dividido por el total de personas que están en esos lugares o en esas ocupaciones. Siguiente. La experiencia previa que tenemos en CISAL y en el conjunto de España es la matriz que se desarrolló, que la lideró Ana María García hace ya unos años, en 2010, 2011. Este es el artículo que se publicó en el Scandinavian Journal of Work Environmental Health, y que junto con Kaupening, que era el responsable de la matriz finlandesa, la FIGEN, y también con Jordi Del Clos, con una gran experiencia en su tesis doctoral sobre matriz empleo-exposición en personal sanitario. Y aquí lo que vemos pues, son las ocupaciones, de acuerdo a la CNO en aquel momento, en 94, y después lo que son las exposiciones, en este caso, en este ejemplo, exposiciones de riesgos psicosociales. Y lo que hay en la celdilla, los valores que hay en la celdilla, si puedes pasar el cursor, pues son son los porcentajes, las prevalencias de exposición. El 64,9% de los trabajadores que están en la ocupación, dirección de departamento de producción, pues están a alto ritmo de trabajo. Siguiente, gracias, Flor. Siguiente. Bueno, esto, aunque esta referencia 2003-2014 muy particular, porque ahí aprendimos todo a hacer y trabajar matriz de empleo-exposición, esto es un tema de una rabiosa actualidad. Aquí lo que vemos son algunas publicaciones recientes, de nuevo en el Scandinavian, que es la revista de referencia a nivel mundial de salud laboral,
de Seguridad y Salud en el Trabajo, pues respecto a la Constance, que es la cohorte de trabajadores sanitarios en Francia, ¿no? O los trabajos para validar, porque creo que ahora el foco de la investigación en matriz empleo-exposición está puesto en su validación. Siguiente, y voy a dejar esto porque creo que después será uno de los temas. Este es el artículo, un American Journal of Epidemiology, de la tesis de Jordi Del Clos, validando su matriz empleo-exposición en sanitario y en relación a riesgos relacionados con el asma laboral. Todo un ejemplo de cómo validar esto. Y esto es de 2008. Por tanto, hay mucho trabajo que hacer todavía y hemos hecho mucho. Siguiente, voy rápido porque si no. Bien, la relevancia del sector salud, creo que nada, tres pinceladas. La Agencia Europea estima que el 11% de los trabajadores de la Unión Europea se dedica al sector sanitario, el 11% de la Unión Europea al sector sanitario. Aquí en España hay 832 hospitales, aparte de los centros de atención primaria y otros centros sanitarios, y las personas que trabajan de acuerdo al registro que tiene el Ministerio en 2023 en centros hospitalarios son 600.000. Otras estimaciones, incluyendo también los centros de atención primaria y sociosanitarios, hablan de 1.100.000 personas en toda España dedicados al trabajo del sector salud. Por lo tanto, estamos hablando de algo de una gran relevancia. El objetivo de las matrices es ayudar a gestionar de manera eficiente la información de las evaluaciones de riesgo, que no queden en carpetas, sean digitales o físicas archivadas, sino que sea algo que se mantenga activo a través de esta estructura informativa, porque una matriz no es más que un sistema de información. Brindar el apoyo para identificar prioridades preventivas, es decir, para la acción. Por lo tanto, no estamos hablando de un proyecto de investigación abstracto, teórico, sino algo muy aplicado, muy útil. Y por último, y es algo que ambicionamos aquí en nuestro servicio de salud laboral y centro de investigación, algo que oriente la vigilancia de la salud en función de las exposiciones a los riesgos laborales. Siguiente, el objetivo específico de este proyecto, que es un proyecto piloto, por lo tanto no nos vamos a detener en qué prevalencia de exposición hay movimientos repetitivos en auxiliares de enfermería, lo vamos a mostrar, pero son estimaciones que todavía hay que pulir. Lo que queremos probar en este piloto es la factibilidad en un hospital mediano de construir una estructura informativa como la que estamos presentando. Siguiente. Bueno, Flor. gracias, Fernando. Pasando a los métodos que utilizamos para la construcción de la matriz, pues principalmente lo primero fue realizar la identificación de los grupos homogéneos de exposición de cada uno de los centros hospitalarios para la matriz. En este caso fueron 5 centros. También fue necesario evaluar la exposición de riesgos laborales, higiénicos, físicos, químicos y de tipo biológico, y también se contemplaron los riesgos ergonómicos para cada grupo homogéneo de exposición. Teniendo todo esto, lo siguiente fue estimar la prevalencia de acuerdo a la exposición por tipo de riesgo, por nivel, por centro y también en función de la categoría laboral, que se utilizaron 6 categorías laborales para el piloto, de acuerdo a a la cantidad de personas trabajadores para cada grupo de exposición. Bueno, para identificar los grupos homogéneos de exposición, se partió de los grupos funcionales hospitalarios. Estos son, vamos a llamarle centros de coste que fueron definidos por parte de recursos humanos. Esta fue nuestra base. Entendemos esto que son los eh, puestos de trabajo, los grupos de trabajo que recursos humanos lleva su registro mientras dura su relación laboral con el Hospital del Mar. A 2023 se estimó que había un total de 289 grupos, grupos funcionales hospitalarios. Partiendo de esta base y tomando en cuenta el convenio 155 de la Organización Internacional del Trabajo, que define a un grupo homogéneo de exposición como un grupo de personas trabajadoras, ya sea en uno o en varios puestos de trabajo,
que estén en condiciones con probabilidades similares de exposición a un cierto factor de riesgo específico. Entonces, tomando en cuenta esto, estos 289 grupos funcionales hospitalarios fueron organizados en 50 grupos homogéneos de exposición. Bueno, esta es un panorama muy general de la labor que hicimos, sobre todo el equipo de técnicos del Hospital del Mar nos ayudó mucho en esta parte. Para que se puedan hacer una idea, tenemos, bueno, esta es una clasificación exclusiva del Hospital del Mar. Nosotros vamos a entender los grupos homogéneos de exposición, tomando como un ejemplo asistencia sanitaria compleja, es el grupo homogéneo de exposición, que está compuesto por distintos grupos funcionales hospitalarios, que son los que aparecen en las siguientes columnas. Y así se realizó toda esta organización para realizar posteriormente la evaluación y el cálculo de la prevalencia. Algo importante en este piloto es que nos permitió obtener muchísima información sobre los grupos homogéneos de exposición y los grupos de trabajo del hospital. Partimos desde definir los grupos de trabajo, los grupos homogéneos de exposición en función de la labor que realiza. Por ejemplo, este es de psiquiatría agudos. Incluimos lo que es la definición, incluimos también algunas fotografías representativas del personal que labora ahí. También fue necesario determinar en las ubicaciones, en qué centros estaban disponibles estos grupos homogéneos de exposición y en qué planta o en qué área o en qué ala específica. Esto es nada más una representación. Y otro punto importante también fue para los centros hospitalarios y cuánta población de trabajadores había en cada categoría laboral, ya fueran médicos, personal de enfermería, personal auxiliar, residentes, técnicos o administrativos y el total. Este es otro ejemplo que se hizo con esta información para el grupo de farmacia. Y Raúl. Muchas gracias, Flor. Buenas tardes a todos y buenos días. Yo os voy a explicar un poco otra de las informaciones que tiene que contener esta matriz de empleo-exposición, que es la de los riesgos que contiene y cómo los hemos evaluado. En principio, para esta prueba piloto hemos contemplado riesgos higiénicos y ergonómicos, que consideramos un poquito también representativos del sector sanitario. En cuanto a riesgos higiénicos, consideramos los riesgos físicos, el ruido, las radiaciones ionizantes. En cuanto a los químicos, a los agentes químicos, consideramos estos 5 que consideramos también que pueden ser como característicos del sector sanitario también, gases anestésicos, formaldehído, ciclofosfamida, tamoxifeno y cisplatino como fármacos peligrosos. En cuanto a los agentes biológicos, tenemos unos cuantos porque ya son de los que teníamos datos de exposición de algunas zonas del hospital, con lo cual hicimos la prueba con esta serie de agentes biológicos para ver qué tal funcionaba la matriz. Y en cuanto a riesgos ergonómicos, consideramos, por supuesto, la movilización de pacientes, la manipulación de cargas para aquellas personas que no hacen tareas asistenciales y posturas estáticas, centrándonos en la bipedestación estática y posturas forzadas. Y ahora os pasaré a explicar cómo o qué metodologías utilizamos para cada uno de ellos. Como sabéis, la estructura de la matriz tiene 4 niveles de riesgo, desde 0 a 3. Entonces, un poco la complejidad fue buscar metodologías que se nos pudieran ajustar a esta estructura de matriz. En cuanto al ruido, lo tuvimos era más o menos sencillo porque el Real Decreto, la normativa existente en el Estado español, ya establece 4 bandas diferentes de exposición. Por un lado, los trabajadores que no están legalmente expuestos a ruido, que son aquellos que están expuestos a menos de 80 decibelios de nivel de exposición diaria, que coinciden con el nivel de riesgo de nuestra matriz 0, que es el de ausencia de riesgo. Como exposición baja, nivel 1 en nuestra matriz, están los que en la normativa se consideran valores inferiores que dan lugar a una acción, que estamos hablando de niveles de exposición diaria por encima de 80 decibelios o 135 decibelios de pico.
El nivel 2, una exposición moderada, estamos hablando de lo que se considera en la normativa por valores superiores que dan lugar a una acción, es decir, exposiciones de profesionales por encima de 85 decibelios en nivel de exposición diaria o 137 decibelios a nivel de pico. Y por último, el nivel 3, exposición alta, estamos hablando de profesionales que están expuestos a valores por encima del límite de exposición que establece la normativa. Es decir, 87 decibelios en nivel de exposición diaria y 140 en nivel de pico. En cuanto a las radiaciones ionizantes, utilizamos el Real Decreto que también existe, que regula, digamos, el tema de la exposición a radiaciones en los trabajadores, y lo que utilizamos aquí, tuvimos un pequeño problemita, sobre todo al nivel 3, pero bueno, utilizamos los niveles de corte que de manera general utiliza la normativa. Es decir, el nivel 0, la exposición al público en general, el nivel 1 y el nivel 2, ya estamos hablando de profesionales legalmente expuestos, pero en diferentes niveles. Nivel 1, una exposición más baja, estamos hablando de profesionales de categoría B. Nivel 2, una exposición limitada, estamos hablando de profesionales de categoría A. Y utilizamos los valores también de corte que utiliza la normativa, es decir, mayor o menor en función si es nivel 1 o nivel 2, categoría B o categoría A, de 6 milisieverts año, y sus equivalentes en el cristalino, mayor o menor de 15 milisieverts, o piel y extremidades, 150 milisieverts. Y para el nivel 3, exposición alta, consideramos lo que en la normativa se establece como exposición especialmente autorizada. En principio no es previsible que se pueda dar, pero sí que es verdad que puede darse alguna situación muy específica, muy concreta, en la que el Consejo de Seguridad Nuclear te autorice alguna tarea, alguna actividad a superar estos valores de referencia. En cuanto a los agentes químicos, aquí tuvimos un poco de suerte porque ya teníamos algunos compañeros dentro del servicio que ya venían trabajando sobre una matriz de empleo-exposición a agentes químicos. Utilizamos una combinación de dos vías. Por un lado teníamos una metodología, o hicimos servir una metodología cualitativa, es decir, las metodologías cualitativas son aquellas metodologías que no precisan de mediciones ambientales, sino que utilizan las características del agente químico, las características de la manipulación, digamos, la disponibilidad o no de medidas de protección colectiva y personal y, digamos, las características del valor límite ambiental para estimar este riesgo de exposición. En nuestro caso utilizamos la NTP. Aquí en España, en el Estado español, significa Nota Técnica de Prevención, que son unas notas que establece el Instituto Nacional de Seguridad y Salud del Trabajo, que depende del Ministerio de Trabajo. Esta nota de prevención básicamente es la adaptación al Estado español de la metodología desarrollada por el Instituto Francés de Seguridad. Esta metodología lo que hace es asignar una puntuación a cada uno de los ítems que veis en la fórmula, de manera que podemos obtener 3 categorías de exposición: menos de 100 puntos, entre 100 y 1000 puntos y mayor de 1000 puntos. Y esto nos cuadraba muy bien con la estructura que teníamos en la matriz. Teníamos un 0, es decir, no exposición; un 1, exposición baja, aquellas puntuaciones menores de 100 puntos; nivel 2, exposición moderada, aquellos puestos de trabajo donde teníamos una puntuación entre 100 y 1000 puntos; y nivel 3, una exposición alta, aquellas puntuaciones donde teníamos un mayor de 1000 puntos. Pero lo que pasa es que en este caso también teníamos mediciones ambientales de concentración de atmósferas de trabajo. En este caso, para comparar estos resultados, utilizamos la norma 1689 de evaluación de atmósferas de trabajo y establecimos 3 criterios de corte que coinciden con la normativa. Menos del 10% del valor límite ambiental, entre el 10 y el 100% del valor límite ambiental y por encima del 100% del valor límite ambiental. De manera que lo pudimos casar, interrelacionar también con la metodología cualitativa. Nivel 0, igual que antes, perdón, no... Nivel 0, igual que antes, no exposición. Nivel 1, una exposición baja, es decir, aquellas zonas donde teníamos valores de medición ambiental que no superan el 10% del valor límite ambiental. Una exposición limitada cuando esos valores están entre el 10 y el 100% del valor límite ambiental. Y por último, una exposición alta cuando se superan el valor límite ambiental. En cuanto a los riesgos biológicos, utilizamos una metodología desarrollada por el Instituto Valenciano de Seguridad y Salud en el Trabajo, el INVASAT, que es la metodología
Biogabal, que es una de las dos metodologías más o menos generales que se utilizan de forma frecuente en España. En esta metodología se considera, por un lado, el grupo de riesgo del agente biológico, por otro lado, las vías de transmisión de ese agente biológico, la probabilidad de transmisión o la probabilidad de contacto de ese agente biológico, es decir, la incidencia en la población. Por otro lado, la frecuencia, que es el tiempo de trabajo que estamos en contacto con ese agente biológico, y dos agentes minoradores, que son la tasa de vacunación y las medidas preventivas aplicadas, en este caso, por la organización. Esto, cada ítem tiene una valoración y que da un puntuaje total. En la metodología original se establecen 3 niveles de exposición, por debajo de 8, de 8 hasta 12, que tendríamos el nivel de acción biológica, y por encima de 12 tendríamos el límite de exposición biológica. En nuestro caso lo tuvimos que adaptar un poco para que se ajustara a la matriz, para que se ajustara a la estructura de la matriz, y hemos considerado, por supuesto, el 0 no exposición, ausencia de riesgo, el nivel 1 cuando el puntuaje de este índice, del índice del Biogabal, nos daba menor o igual que 6 puntos, el nivel 2 una exposición moderada cuando estábamos entre 7 y 12 puntos, es decir, alrededor del nivel de acción biológica y justo hasta el límite de exposición, y el nivel de exposición alta cuando superábamos estos 12 puntos que marcaban el límite de exposición biológica. En cuanto a los riesgos ergonómicos para la movilización de pacientes, utilizamos la metodología MAPO, el índice MAPO, que es, digamos, una fórmula que se calcula teniendo en cuenta las características de los pacientes, el número de profesionales que realizan las movilizaciones, la disponibilidad o no de ayudas mecánicas, tanto mayores como menores, así como las características de las habitaciones, de los baños, las condiciones termohigrométricas ambientales en la zona de manipulación, la formación de los trabajadores disponible, etcétera, etcétera. Nos encajaba muy bien porque también en el índice MAPO se establecen digamos, 3 bandas de valoración, 3 niveles de riesgo, que son los que tenemos aquí marcados. De 0 a 1 en el índice, de 0 a 1,5, perdón, el índice MAPO lo considera aceptable, de 1,5 a 5 lo considera moderado, un riesgo moderado, y mayor de 5 un riesgo elevado. Y nos encaja perfectamente con la estructura que tenemos en la matriz, de manera que el 0 es la no exposición y el 1, 2 y 3 coinciden con los niveles aceptables, en este caso para nosotros bajo, moderado y elevado, del índice MAPO. Para la manipulación de cargas, que estaba más pensada para aquellos profesionales de la institución que quizás no tienen una asistencia directa al paciente, pero que sí tienen un riesgo ergonómico derivado de la manipulación de cargas, no de pacientes, pues utilizamos una de las metodologías recomendadas por el Real Decreto que regula la manipulación de cargas en el Estado español, que es la ecuación de Naios o el índice Naios, ¿vale? Que básicamente es una división entre la carga levantada y el límite de peso recomendado que se establece en base a esa ecuación, que no es ni más ni menos que la zona de movilización o el peso máximo teórico en la zona de movilización de la carga, los desplazamientos horizontales y verticales, la altura de movilización, digamos, el coeficiente, el grado de asimetría, que es la desviación del torso en función en base al plano sagital del cuerpo, la frecuencia de manipulación y el tipo de agarre que permite esa carga. También nos encajaba muy bien porque establecía 3 niveles de riesgo. Un riesgo cuando el índice Naios está por debajo de 1, se considera un riesgo limitado, que nosotros lo equiparamos a una exposición baja. Entre 1 y 3 consideramos un riesgo moderado, que sería el valor 2 de nuestra matriz, y por encima de 3, un riesgo de exposición alto, que lo consideramos el valor 3 de nuestra matriz. Por otro lado, teníamos los sobreesfuerzos por posturas estáticas. En concreto, nosotros nos centramos en la bipedestación estática. Aquí teníamos un problema porque no teníamos o no disponíamos o no conocemos, digamos, ninguna metodología de fácil aplicación que se encargue solo de la bipedestación estática. En este sentido, lo que pensamos que podíamos utilizar es la guía de ayuda para la valoración del riesgo durante el embarazo, que está elaborada por la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia, que sí que se encarga específicamente de este riesgo y que estima el nivel de riesgo en función del tiempo de exposición. De manera que establecimos las 4 bandas de riesgo que establece también la metodología, ¿vale? Nivel 0, ausencia del riesgo, menos de 2 horas al día de exposición, es decir, menos de un cuarto de la jornada de exposición al riesgo. Nivel 1, un riesgo bajo, un tiempo de exposición de
de 2 a 3 horas al día, nivel moderado 3 a 5 horas y nivel alto más de 5 horas al día de exposición. Y por último teníamos los esfuerzos, las posturas forzadas, perdón, que nosotros utilizamos uno de los métodos recomendados del instituto, que es el método OWASP. En este método, que a su vez contempla la postura o la ubicación de diferentes segmentos corporales, espalda, brazos y piernas, no nos da un índice, pero sí que nos da 4 bandas de acción o 4 categorías de acción en base a su vez a una propia matriz de la que dispone el método, porque cada uno de esos segmentos se le da una valoración y vas a una matriz por cuadrantes y te da los niveles de acción. En concreto, estos niveles de acción se refieren a la priorización de las medidas preventivas, de manera que el primer nivel de priorización, nivel 1, se considera que todo está correcto, no se requieren medidas preventivas adicionales. En nivel 2, medidas preventivas a corto, medio plazo. En nivel 3, una priorización de medidas preventivas a medio plazo. Y en nivel 4, una priorización de medidas preventivas urgentes, que como podéis ver, casa perfectamente con la estructura que nosotros podemos tener de niveles de 0, 1, 2 y 3 de riesgo, de exposición al riesgo de nuestra matriz. De manera que el nivel de acción 1 coincide con nuestro nivel 0 y el nivel de acción, el nivel de riesgo 1 coincide con el nivel de acción 2, el nivel de exposición 2 coincide con el nivel de exposición 3 de la metodología y la exposición alta coincide con la priorización de medidas de carácter urgente en la metodología OWASP. De manera que el riesgo... Sí, pasa, Flor, gracias. De manera que, si podéis ver que la matriz quedaría un poquito así. Por un lado, la columna en la parte izquierda con todos los grupos homogéneos de exposición y en la fila superior veréis todos los riesgos que os hemos comentado ahora mismo. Y veis ahí un pequeño zoom como para cada grupo homogéneo de exposición se le asigna un valor de exposición a cada riesgo dado. Y ahora os vuelvo a dejar con Flor, que os explicará el resto de la información que contiene la matriz. Muchas gracias, Flor. Gracias, Raúl. Nada más comentar que, bueno, fue necesario integrar a todas estas personas trabajadoras sanitarias de acuerdo al centro y a la categoría laboral en los grupos homogéneos de exposición. Los 5 centros fueron el Centro Hospitalario Mar, La Esperanza, Fórum, CAEM y otros centros hospitalarios relacionados. Y se contemplaron 6 categorías laborales: médicos, personal de enfermería, auxiliares residentes, técnicos y administrativos. En total, todo esto abarcó más de 5,000 trabajadores en todos estos centros que fueron distribuidos a lo largo, dentro de estos 50 grupos homogéneos de exposición. Y bueno, habiendo definido cómo realizar la valoración de los niveles del riesgo y teniendo los grupos homogéneos de exposición y la población de trabajadores que integra cada uno con sus categorías laborales, pues lo siguiente fue estimar las prevalencias de exposición por tipo de riesgo, por nivel de exposición, por centro y por categoría laboral. Y esto se logró gracias a la siguiente fórmula. Bueno, necesitábamos determinar el porcentaje de trabajadores que estaban expuestos a un nivel de riesgo determinado, ya fuera 1, 2 o 3, en un centro hospitalario definido, en una cierta categoría laboral, y esto se iba a dividir en el total de trabajadores de la categoría que estábamos evaluando en el centro específico donde también estábamos calculando. Entonces, vamos a entender que la fórmula, este porcentaje de prevalencia de exposición es igual a la suma de las personas que están trabajando en el centro que estamos evaluando, en su categoría correspondiente, que están expuestas a un cierto riesgo laboral específico en cualquiera de los grupos homogéneos de exposición por un cierto nivel de exposición, y esto se divide entre la suma total de todas las personas que trabajan en el centro de esta categoría laboral en todos los GHE. Va a quedar más claro con este ejemplo que ponemos aquí. En este caso, estamos calculando la prevalencia de exposición a manipulación de cargas para el nivel de riesgo 1 en el Centro Hospital del Mar,
para la categoría de enfermeras, lo que se hizo primero fue identificar los grupos homogéneos de exposición que tienen el riesgo a manipulación de cargas en nivel 1, que en total fueron 5. Buscamos el número de personas trabajadoras que pertenecen a la categoría de enfermería, bueno, se puede apreciar cómo aparecen aquí los totales, se suma y se obtiene el subtotal. Esto se va a dividir entre el total de las enfermeras del Hospital del Mar, que serían 1093. Posteriormente se obtiene el resultado, que es 0,14. Para poder obtener la prevalencia necesitamos pasarlo a porcentaje, multiplicamos por 100 y el total sería una prevalencia de 14%. Bueno, estos son los resultados que obtuvimos de las prevalencias tras aplicar esta metodología. Aclarar nada más que esto se trata de una prueba piloto de la matriz. Logramos obtener las prevalencias por centros y por categorías laborales también, pero todavía estamos en proceso de revisión, de reintegrar los grupos homogéneos de exposición y de refinar lo más posible estos resultados. Y Fernando, voy a mostrar el aplicativo. Muy bien, un poco que añadir después de estas explicaciones tan brillantes. Simplemente que todo esto lo hemos llevado como parte del apoyo del Instituto Català de Seguretat y Salud Laboral a un aplicativo que hemos desarrollado y que podemos cruzar variables, que si ponemos riesgos ergonómicos, después ponemos, ahí están las 4 posibilidades, centro de trabajo ponemos el mar, categoría laboral podemos poner auxiliares y nivel podemos poner auxiliares y podemos poner 1 y damos a aplicar y aparecerá pues de manera muy clara debajo de estos histogramas con el valor de la prevalencia que antes presentada de manera rápida Flor, y que no es el objeto fundamental de este piloto, sino ver la factibilidad del proyecto, y después los grupos homogéneos que están implicados en este cálculo, ¿no? Si ahora pusiéramos nivel 2, pues veríamos, y damos a aplicar, pues veríamos como efectivamente el nivel 2 la prevalencia es menor, sobre todo posturas estáticas, una prevalencia del 13 y movilización de pacientes con una prevalencia de 12. Para acabar entonces, si volvemos a la presentación, este aplicativo está disponible para cualquiera que quiera utilizarlo, siempre que tiene que hacer todo el ejercicio previo en su centro de trabajo, que es la conversión de los lugares de trabajo en grupos homogéneos de exposición, ¿no? Y distribuir. La siguiente, por favor, y distribuir los grupos laborales, ¿no? Bien, yo creo que estos resultados han sido satisfactorios para nosotros. Esta es la única experiencia hasta donde sabemos en el sistema sanitario español que se puede construir una matriz empleo-exposición en un hospital de alta complejidad. Los hospitales son las empresas más complejas de las que podemos conocer, y la clave está en agrupar a las personas en grupos homogéneos de exposición, después con la sabiduría y la expertise de los técnicos asignarle el nivel de exposición a cada uno de esos grupos homogéneos y con eso pues completamos la matriz. Sí, la siguiente. Y esto nos permite tener a todo el mundo clasificado en nivel de exposición de acuerdo a su grupo homogéneo respecto al factor de riesgo. Siguiente. Bien, esto tiene fortalezas y limitaciones como todo estudio. Creemos que la metodología utilizada, como habéis podido comprobar, es en principio la mejor disponible. Siempre se puede mejorar, pero esto nos ha permitido tener unos resultados bastante robustos, basados en 5.500 trabajadores para 27 riesgos, los ergonómicos y sobre todo los higiénicos. Es necesario validar la construcción de los grupos, estamos en esto, ya hemos empezado el proyecto con datos del 25 y hay que evaluar los niveles de exposición. Esto que explicaba Raúl tan claramente, pues esto ahora hay que validarlo, ¿no? Son evaluaciones cualitativas o cuantitativas y tenemos que buscar la manera de ingeniarnos para poder contrastar
estos resultados con un gol estándar que nos parezca mejor. Ese es el gran reto. Y el otro reto, yo creo que más factible, es incorporar aquí riesgos de seguridad, caída, contacto eléctrico, agresiones, que forman parte de los riesgos muy presentes en los centros sanitarios, sean hospitalarios de primaria, y también los riesgos psicosociales. Esa es la gran ausencia en este piloto, que ya estamos en proceso de incorporar tanto los riesgos de seguridad como los de organización o psicosocial. Siguiente. Conclusiones. Es una herramienta útil. Esto permite priorizar. Esto hay que actualizarlo periódicamente. Esto no vale hacerlo una sola vez. Esto hay que repetirlo anualmente o bianualmente. Y el reto, y miro a algunas de las personas que están presentes en esta galería de fotos, de conexiones, el reto es conectar esta evaluación de riesgos con la vigilancia de la salud. Creo que una de las asignaturas pendientes de la prevención de riesgos laborales, que celebramos su 30 aniversario, y el año que viene, que será el año de la seguridad y salud en el trabajo, será un año perfecto para presentar un proyecto ya acabado, porque esto no es más que un piloto en relación a matriz en preexposición en centros hospitalarios. Muchas gracias, quedamos pendientes, tanto Raúl, Flor como yo, para contestar a vuestras preguntas. Desactiva la Flor, si acaso. Bueno, increíble el trabajo. Mucho trabajo y mucha mente, ¿no? Ahí puesta también. Mucha atención. Muy interesante, la verdad, a mí me gustó muchísimo. No es la primera vez que lo escucho, pero creo que es la primera vez que lo entiendo. Así que gracias. Y bueno, abrimos las preguntas, abrimos el espacio de comentarios, de dudas, de consultas. Abrimos el micrófono para quien lo desee. Si quieren pueden levantar la mano o espontáneamente hablar. Gracias por la presentación, Raúl, Flor, Fernando. Gracias, fue muy clara, la verdad, se entendió mucho. Consol, tenés la palabra. Pensaba que era José María, que lo veía aquí en primera fila. Bueno, en primer lugar, enhorabuena, ¿eh? La verdad que es una presentación, una sesión magnífica, me ha encantado. Yo también, bueno, ya conozco muy bien el proyecto, pero nunca lo había visto así desde el principio hasta el final y realmente es, bueno, es muy emocionante haberos oído, ¿no? Escuchado. Yo creo que es un proyecto que es un proyecto muy, ¿cómo diría?, que tiene un valor muy importante en cuanto a la traslación, ¿no?, de lo que es la investigación y que seguro que esto tiene una aplicabilidad práctica muy importante, ¿no? Entonces, yo tenía algunas preguntas, pero ya habéis dicho que no sabéis muy bien cómo, pero ¿cómo validar, ¿no?, esta herramienta? Y creo que una vez se pueda tener algunos datos de su validez, se puede pensar en aplicar en otros centros sanitarios o igual aplicándolo a otros centros sanitarios, esto podría formar parte de la validación, ¿no? Hay algunas matrices, la verdad que tiene el valor de que de la aplicabilidad de las matrices en la empresa, ¿no? Porque normalmente las matrices se han utilizado a nivel más global, no tanto a nivel de la empresa en sí, ¿no? Y creo que esto es muy importante también desde un punto de vista de los técnicos, ¿no?, que normalmente tenéis una información muy individual y en cambio falta un poco la perspectiva más poblacional, ¿no?, más del conjunto de la empresa. Y os quería preguntar, ¿cómo estas matrices que han salido, ha salido una matriz francesa en el sector sanitario, si esta matriz podría ayudar un poco a poder comparar los resultados y a lo mejor formar parte, ¿no?, de esta validación? Y luego también, ¿cuáles son las aplicaciones en la práctica del día a día que pensáis, más allá de
de ligarlo con la vigilancia de la salud, que creo que será muy importante, ¿no? De ver hasta qué punto la vigilancia de la salud pues refleja estos riesgos, ¿no? Pero, ¿qué más aplicaciones puede tener en la práctica dentro de lo que es la empresa, ¿no? Y ahora que tenemos a José María aquí en primera fila, igual también nos puede dar una idea de eso, pero enhorabuena porque es un trabajo magnífico que se ve, un trabajo muy, muy minucioso, de muchas horas y con una metodología, yo creo que muy sólida, ¿no? Gracias. Bueno, por contestar quizá la segunda pregunta, la segunda parte o la segunda pregunta la puede contestar Raúl. Respecto a la validación, que me parece que es un reto muy, muy, muy enorme, nos supera, porque ahora estamos haciéndolo ya 2025, ya sin el apoyo del Instituto Catalán de Seguridad y Salud Laboral. Y estamos con recursos propios, como muchas veces hacemos, ¿no? Sobre todo horas nuestras. Yo creo que la validación hay buenos ejemplos. Yo creo que posiblemente, y esto hay que discutirlo también con Julia, con Marta, con todo el equipo, yo creo que hay que ver si estas clasificaciones que ha explicado también Raúl, hay algún, estas clasificación de 0, 1, 2 y 3, explicador, hay un micro encendido que está retransmitiendo en directo otra ahora, gracias. Lo que han hecho tanto Jordi del Clos con asma en Médicos de Texas como la francesa, lo que hacen es esas puntuaciones dejar a una muestra de los sujetos, de los trabajadores, que valoren ellos mismos. Y entonces comparan la autopercepción con la valoración que han hecho los técnicos. Eso es fácil. Bueno, hay que conseguir que una serie de trabajadores acepten, pero yo creo que eso no sería difícil porque no se trata de una muestra representativa, sino tomando algunas personas voluntarias, pues hacer una autovaloración. Yo creo que esto puede ser una manera. Otra es comparando con otras matrices, pero las diferencias son muy grandes entre un hospital francés. Pero hemos intentado, ¿no?, hacerlo. No sé si Rafael en San Pau se atreve a iniciar una matriz como esta y compararnos San Pau con el MAR, que son hospitales que se pueden comparar siempre con prudencia, ¿no? Pero esto también sería, yo creo que lo incluía también en esas ¿no?, destellos la consola, ¿no? Comparar con otros hospitales de aquí de nuestro entorno y ver que si las prevalencias son parecidas, ¿no? Sobre todo los niveles de exposición, porque la prevalencia depende de cómo clasifiquemos los lugares de trabajo y ahí puede haber diferencia. Pero los niveles de exposición, que son metodología más o menos al uso, pues posiblemente esto también pueda ser una segunda. Pero la validación es del reto posiblemente que hemos de enfrentar. Raúl, sí. Sí, yo preguntabas, Consol, sobre la aplicación. Mi modesta opinión, yo creo que a nivel técnico nosotros ya teníamos planificaciones, pero yo creo que la elaboración de una matriz lo que permite construir al final es un plano, un mapa, y ubicar tanto espacialmente como temporalmente las medidas preventivas. Y además te permitirá, o en un futuro permitirá, enlazarlas con un estudio o con los daños para la salud. Creo que es otra manera o una mejora básicamente en la ordenación de las medidas preventivas, de lo que teníamos hasta ahora. No sé si te he respondido, Consol, pero mi cabeza más o menos es esto. Sí, gracias, Raúl. Bueno, ¿puedo complementar un poco lo que dijo Raúl? Bueno, relacionado también con lo de las medidas preventivas y el hecho de que la matriz se tiene que estar actualizando
año tras año, pues daría la ventaja de que puedes tener un mejor panorama de si realmente las medidas que estás aplicando han funcionado de algo al disminuir o al aumentar la prevalencia, y eso pues a la larga también puede traer muchos beneficios. Muy bien, gracias. José María, ¿tenés la palabra? Sí, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, oye, muchísimas gracias Fernando, Flor, Raúl. La verdad es que habéis hecho una magnífica presentación de este proyecto que desde el Servicio de Salud Laboral nos está gustando cada vez más, sobre todo por las aplicaciones prácticas que tiene, ¿eh? Yo, más que preguntas, quiero hacer algunos comentarios también, y si esto sugiere alguna pregunta adicional, pues también. Fernando, tú has hecho una afirmación al final diciendo que, claro, una matriz de este tipo no puede ser que sea una foto del momento, sino que esto se tiene que mantener vivo y ver cómo la matriz va evolucionando a lo largo del tiempo, ¿verdad? Claro, esto para un servicio de salud laboral, para un servicio de prevención, tiene una complicación, y es que mantener a la vez viva la matriz, es decir, incorporando a la matriz los resultados de cada evaluación de riesgo y a su vez, además, hacer la propia evaluación de riesgo que la normativa española exige, tenerla a disposición de la Inspección de Trabajo y de la autoridad que te la requiera, pues a veces esto podría ser una gran barrera que dificultara mantener la matriz viva, es decir, incorporar la matriz al trabajo diario de los técnicos de un servicio de prevención es como un trabajo añadido que, si no se ve la posibilidad de unificarlo con la obligación legal, pues podría generar complicaciones. No sé si vosotros vislumbráis la posibilidad de que desde la propia matriz, bueno, pues se saque una evaluación de riesgos con cara y ojos, con un formato que acepte la autoridad laboral, por ejemplo. Esa sería una pregunta que os quería. Otra reflexión que tengo es que cuando las matrices, estáis diciendo las aplicaciones que tiene, los servicios de prevención priorizamos muchas veces las actuaciones preventivas que tenemos en función de los sucesos que van ocurriendo, ¿no? Pues ha ocurrido esto, pues me pongo a trabajar con esto, o tengo una inspección que me requiere no sé qué y actúo sobre esto. La planificación preventiva que tenemos la obligación de hacer a lo largo del año, estas matrices permitirían priorizarla, porque claro, sabes para qué grupos profesionales, en qué centros tienen las prevalencias más altas para los niveles de exposición más altos. Es decir, es como la foto de vas a hacer la planificación preventiva del próximo ejercicio, pues cógete la matriz a fecha de hoy y en función de las prioridades que te da la matriz, ponte a establecer cuál va a ser el plan de prevención, ¿no? Es una reflexión que quiero hacer de aplicación práctica que a nosotros va a servir en el Hospital del Mar y que creo que si alguien más, si otros hospitales se apuntaran, pues sería fantástico, ¿no? Y hay una tercera cuestión que la habéis mencionado, pero no la habéis... No, me parece que hace falta que se vislumbre más cómo va a ser, ¿no? Y es cómo se liga la matriz con la vigilancia de la salud. Claro, la matriz recoge unas exposiciones, las exposiciones tienen unos efectos sobre la salud y sobre estos efectos sobre la salud hay que hacer vigilancia, ¿no? Y además hay que incorporar algo que los médicos y las médicas del trabajo de este país, y creo que de muchos países, estamos muy preocupados, que es la ineficiencia de la vigilancia de la salud tal como lo hacemos actualmente. Esto se podría vincular a cuestionarios de salud validados que midan efectos sobre la salud, ¿no? Y en la propia matriz decir, para estos efectos existen estos cuestionarios y son de aplicación en la vigilancia de la salud. No sé si esto, me dirijo a Fernando, pero también a Flor y a Raúl, que estáis aquí como portavoces del grupo de trabajo, ¿tenéis posibilidades de visualizar que en el futuro sea viable o no? ¿O esto será muy complicado o no? No sé, me gustaría alguna reflexión por parte vuestra. No sé, Raúl, si quieres contestar. Sí, yo creo, preguntabas, José María, la primera, la de posibilidad de obtener la evaluación o sea, a partir de la matriz de empleo de exposición a ocupación. Yo creo que de los riesgos que hay, al final los métodos utilizados son métodos validados, con lo cual de esos riesgos que existen sí que se podría obtener.
tendríamos la problemática de que no tenemos todos los riesgos incluidos en esta matriz y habría que ir, digamos, ampliando esta matriz para ir considerando, pero bueno, que es una parte del proyecto que tendremos más adelante, ¿no? Es incluir nuevos riesgos, pero en principio, de los riesgos que tenemos a día de hoy, explicando cómo hacemos esa equivalencia entre la metodología validada y la equivalencia con el nivel de riesgo de la matriz, en principio no había problema para los riesgos existentes y una vez validada la metodología, como decía Fernando, sacar esa parte de la evaluación de riesgos con los riesgos que dispone la matriz. En principio, sí se podría. Digamos, la limitación sería un poco que lo que decía Fernando, que hay que validarla y hay que mantenerla actualizada. Esto posiblemente sea, yo creo que uno de los hándicaps, ¿no? Porque vosotros, los técnicos, y me parece que por ahí apuntaba José María, tenéis ya mucha dedicación, ¿no? Pero en esto, posiblemente, a lo mejor, José María, no hay que actualizarla cada año todos los riesgos, sino solo aquellos riesgos para los que ha habido cambios, porque posiblemente para la mayoría de los riesgos se mantienen en sus niveles de exposición 1, 2 y 3. Lo que hay que hacer es mucho pragmatismo y tratar de hacer compatible, incorporar esta fuente de información, este sistema de información al día a día de los técnicos y cuando han hecho una evaluación de sus planes de evaluación de riesgo para un determinado riesgo y han acabado, bueno, pues ahora vamos a sentarnos y vamos a incorporarla a la matriz. Así que la matriz forme parte de los sistemas de información del hospital de manera rutinaria, como hacemos con otros programas de investigación que se incorporan al día a día de la práctica profesional. Yo creo que esta sería la manera más eficiente de tener actualizada la matriz, que no quede ahí muerta y obsoleta, porque si la matriz no se actualiza, queda obsoleta, pero solo actualizarla para aquellos riesgos para los que ha habido información nueva. Y efectivamente tenemos que ampliar, y es lo que estamos haciendo ahora con los riesgos de seguridad psicosocial. Las otras dos cuestiones de aplicabilidad, la inspección de trabajo, que tiene siempre ahí muy presente porque os da mucho trabajo, yo lo sé. Ahora a los amos de casa nos está dando trabajo estos días para tener a las personas que vienen a hacernos las tareas domiciliares del hogar. Pues estamos ahora haciendo las evaluaciones de riesgo. Dios mío, la que me he metido, ¿no? Bien, yo creo que bromas aparte, efectivamente, ¿no? Una posibilidad, y lo voy a hablar, lo he apuntado, José María, es pedirle al Instituto Catalán de Seguridad y Salud Laboral, que este es un producto suyo, y hoy no pueden estar porque tienen una jornada de perspectiva de género en prevención de riesgos laborales, pero es que organicen una reunión con la Inspección de Trabajo aquí en Barcelona para presentarles la matriz, porque sería importante que ellos conocieran que hay este instrumento y que lo vieran, si le llega algo relacionado con la matriz, que ellos lo vieran como algo pues válido, porque el Instituto Catalán está ahí también sellando esta metodología, ¿no? Yo creo que esto sería, pero lo otro es una aplicación y por lo tanto contratar más horas de informático para que de aquí salga un informe con una explicación y con los valores de la prevalencia, no solo de la prevalencia, sino los niveles de exposición, porque la prevalencia a lo mejor a los epidemiólogos nos gusta mucho, pero los niveles de exposición son clave, y es lo que han hecho ellos. Y además el grupo homogéneo de exposición, que es el que partimos en lugar de trabajo, ¿no? Entonces, que se desarrollara un informe a partir de la información. Esto es sentarse con los informáticos y trabajar esa estructura de ese informe de 2, 3, 4, 5 páginas que se pudiera entregar apretando el botón. Se entrega, se envía directamente a la inspección de trabajo. La vigilancia, bueno, esto aplica a la vigilancia. Yo creo que Joana tiene mucho que decir, más que yo. Gracias. De acuerdo, pues muchas gracias. Sí, habéis contestado a las cuestiones que había planteado. Muchas gracias. Gracias por el intercambio. Grace Sarmiento tiene la palabra. Ah, sí.
Hola, Hola. muy buenas tardes para todos. Bueno, buenos días aquí desde Colombia. Para quienes de pronto no me conocen, soy Grace Sarmiento, profesora de la Facultad Nacional de Salud Pública de la Universidad de Antioquia de Medellín, Colombia. He estado bajo la tutela o el acompañamiento del doctor José María Ramada, que me ha invitado y les agradezco muchísimo por permitirme estar en este espacio. Habíamos conversado en algunos momentos me habían contado sobre este proyecto y pues permítanme primero sumarme a las felicitaciones por el trabajo y la presentación magistral que hacen del proyecto de la matriz empleo exposición y con ello permitirme adicional indicar que, por ejemplo, para las condiciones propias de mi país, de Colombia, esta es una gran oportunidad con la exposición de ustedes. Nosotros en Colombia tenemos unos problemas importantes para la documentación, la definición de indicadores y para el dateo digamos, algunos aspectos relevantes como exposiciones en seguridad y salud en el trabajo y en prevención de riesgos laborales. Considero yo que esta matriz, por ejemplo, para el caso propio de Colombia, pues digamos que sería una solución importante algunos inconvenientes que hemos tenido frente a la construcción de indicadores que por supuesto contribuyan a la vigilancia epidemiológica. Con ello, pues primero permitirme indicar que quisiera plantear la posibilidad de una cooperación a futuro. Nosotros en la Facultad Nacional de Salud Pública de la Universidad de Antioquia tenemos convenios marcos con algunos hospitales, con una cantidad importantísima de hospitales de la región donde nuestros estudiantes realizan prácticas, pero también donde realizamos la ejecución de trabajos de grado y de proyectos de investigación a nivel de pregrado, maestrías y a nivel de doctorado. Entonces, creo que de la Facultad de Salud Pública estaríamos muy interesados de poder colaborar y compartir experiencias, quizás poder revisar la posibilidad de aplicar la matriz o realizar un pilotaje en Colombia en algunos de nuestros hospitales, propiamente de la región de Antioquia, y de pronto hacer las modificaciones que se requieren en términos de contexto, culturales, pero también en términos pues, de la legislación propiamente de nuestro país, y de pronto la inclusión, ahí de pronto una preguntita para Raúl. Nosotros tenemos pues es de conocimiento nuestro, algunos instrumentos para la evaluación de bipedestación en trabajadores, que no sé si los han tenido en cuenta para de pronto incluirlos dentro de esta evaluación. Conversamos ahorita, recién un colega nuestro ha validado un instrumento que se llama fatiga acumulada en miembros inferiores FAMI, se ha validado para hospitales en Colombia. Podría ser un instrumento que pueda servir para incluir dentro de la matriz para la validación o la evaluación de bipedestación. Y el otro, no sé si han incluido la revisión del PSSI, que es el del Prolonging Standing Straightening Index, que también es un instrumento que permite hacer esa evaluación de exposiciones prolongadas al estado de pie, al estado de pie propiamente. Entonces, bueno, quería intervenir primero con la felicitación, segundo con esa propuesta de la posibilidad de colaborar y tercero con la posibilidad de revisar si podrían servir estos otros instrumentos para la validación propiamente de los factores de ergonomía física, propiamente la bipedestación. Muchas gracias. Muchas gracias, Grace. Yo, por lo que representa el tema de la bipedestación, te agradezco las aportaciones. Los revisamos. Lo que buscamos, uno de los criterios que buscamos es que sean de fácil aplicación, digamos que sean fácilmente implementables, que no requieran tiempos de grabación de vídeos, cálculos de ángulos, etcétera, etcétera. Pero, oye, encantado, muchas gracias. Los revisaremos y, como no, los tendremos en cuenta para futuras versiones. Muchas gracias y me alegra de verte. Igualmente, Raúl, un saludo. Muchas gracias. Joana Guerrero tiene la palabra.
No se escucha, Giovanna. Tenés el micrófono apagado. Tienes razón, muy propio. Bueno, buenas tardes y buenos días. En primer lugar, agradezco a Fernando, a Flor y a Raúl por la fantástica exposición. Yo creo que estamos, y un poco ligando también con el mensaje que antes comentaba Fernando y el José María, ¿no? Estamos frente a varios retos, ¿eh? Por un lado, si la metodología, ¿no? Si la matriz puede dar respuesta a los requisitos legales del marco legal en el que nosotros nos movemos, ¿no? A esta ley de prevención de riesgos laborales. Y por otro lado, también si es factible, si es reproducible, ¿no? Si es factible y reproducible, ¿no? En otros sectores. Y aquí, Grace, lanzando ese pañuelo, ¿no? Y que lo cogemos, y que en todo caso, además, yo iba a atacar a Rafael Paz-Gos también de una manera directa, ¿eh? Tú hay que decirlo estás en un contexto organizativo similar. Rafa, ¿cómo lo ves, no? De bote pronto, ¿no? Con esta información de ahora, ¿eh? Si tuvieras que dar una respuesta, por ejemplo, ¿lo ves aplicable a tu organización? Simplemente lanzo la pregunta, ¿eh? Creo que Rafael ha tenido que marchar, porque no lo veo ahora en el Sí que está, grupo. sí que está. ¿Sí? De momento, ¿sí? De cuerpo presente lo veo. Sí, Rafael Padrón. Sí, sin entrar en el compromiso, simplemente en el diálogo de ver, ¿no? ¿Tú lo verías aplicable? Simplemente es esto, ¿eh? ¿Sería factible reproducir una metodología, una matriz de empleo de exposición? Y antes de que contestes, Rafa, también comentar un poco de hacia dónde va, ¿no? La tercera pata, ¿no? Hacia la vigilancia de la salud, ¿eh? La idea, ¿no? Y el origen sería de que a partir, ¿no? de estos riesgos que hemos identificado, ¿no? Y de estas prevalencias de exposición, ¿no? ¿Qué nos dice la evidencia, ¿no? En cuanto a daños para la salud? Es lo que la evidencia, la causalidad nos está diciendo de daños de la salud. Y estos, ¿no? Si existe algún cuestionario validado, ¿no? Que nos permitiera valorar estos daños, ¿eh? Al fin y al cabo, también lo que se pretende es plantear una vigilancia de la salud diferente al planteado hasta la actualidad, ¿eh? Basado en la evidencia, que sea factible y que también sea costo efectiva, ¿no? Yo un poco iría por aquí, ¿no? Esta deriva de la vigilancia de la salud. Y ahora sí, Rafa, simplemente de bote pronto, con la información que tienes sobre la mesa en este momento, ¿sería factible reproducirlo? Y ahora sí que no está. O se la dejamos ahí. Fernando, creo que tienes el... Sí, decía que es la hora igual para ser puntuales para el inicio y el final. Yo quiero hacer un comentario final, si me permitís. Rafa igual no puede ahora hablar por algún motivo. Yo creo que la posibilidad de extrapolar a otros centros tiene la dificultad no insalvable, que se puede salvar, de ver para cada centro hospitalario cuáles son sus grupos homogéneos de exposición, ¿no? Y cómo se llega desde los grupos funcionales hospitalarios de ese centro a los grupos homogéneos de exposición, que son la clave que hay que entender para poder llevar esto adelante, ¿no? Salvado ese escollo, pues por ejemplo, Grace decía, podríamos probar en algún centro de Colombia y tal, bueno, lo valoraremos. Grace, encantado de saludarte de nuevo, de verte aquí en este seminario. Oye, que creo que la clave está en eso, en ser capaces en el centro establecer cuáles son los grupos homogéneos de exposición, y a partir de ahí los riesgos pues serán bastante comunes, y luego las prevalencias y el resto habrá que calcularlo. Padros, tenés el micrófono cerrado. ¿O no se escucha? No, está abierto, pero no se escucha. No se escucha, ¿no? ¿Y ahora me oís o no? Sí, ahora sí, gracias. Vale. Primero de todo, buenas tardes y buenos días. Muy interesante.
la exposición que habéis hecho se me han generado muchas dudas, pero después Fernando ya me las ha aclarecido, porque el primer elemento y realmente muy importante es la homogeneización de los grupos, y eso es lo que permitiría saber cómo realmente se ha homogeneizado y si realmente podemos homogeneizar entre centros. Se podría hacer una comparativa de matriz. Y después el concepto de diferentes riesgos, ¿no? Los medicamentos peligrosos los habéis agrupado como agentes químicos, pero no como agentes cancerígenos. Por tanto, no sé cómo aquí cómo podríamos equiparar los riesgos. Porque hay algunos que los podemos tener marcados como productos químicos, pero otros como productos cancerígenos, y ahí tenemos ahí una línea para verlos. Igual que los riesgos biológicos, el mar y San Pau podemos ser muy equiparables porque no tendremos en un principio, si Dios quiere, del grupo 4 tenemos un riesgo relativamente bajo, pero hospitales como Belviche o Clinic pueden tener este tipo de exposición mucho más factible. Por tanto, habría que ver cómo podemos actualizarlo periódicamente el riesgo biológico, porque, como habéis dicho, no hay riesgos que no se deberá actualizar constantemente, pero que sí que hay riesgos, como puede ser el biológico, que sí. Y el otro es el de radiaciones ionizantes. El de radiaciones ionizantes, el elemento es que tenemos un servicio de radiofísica que es el que nos hace la evaluación de riesgo de este área, ¿no? Y como también ha cambiado mucho es decir, dentro del grupo de exposición A, tenemos una diferencia muy importante de los que son intervencionistas, de los que no son intervencionistas. A lo mejor tenemos que darle a la matriz hay que darle una vuelta. Pero me ha parecido muy interesante porque simplifica mucho lo que es la exposición de riesgo y una posible relativa facilidad para hacer una vigilancia de la salud, porque tienes identificada claramente los riesgos y un poquito la magnitud del riesgo. Cuando quiera, Rafael, nos ponemos en contacto y empezamos a hablar. Yo encantado. Bueno, muchas gracias a todas y a todas por participar, por el intercambio, por la presentación, por esta tarde tan inspiradora para pensar la salud laboral. Así que, bueno, nos despedimos y nos veremos en el próximo seminario. El seminario va a quedar grabado y se les envía el enlace por correo. Gracias y buenas tardes a todas. Gracias.